Susana. Ahora sí estamos listos aquí en CNN Chile. Le agradecemos a Macarena Morales el pase y nos encontramos con parte de la bancada del movimiento Amplitud para conversar de contingencia, de balances y de proyección para el futuro. Claro, estábamos antes con los ex dirigentes estudiantiles, que son una de las novedades de este Congreso. Otra de las novedades del Congreso 2014 es tener un movimiento político, todavía no partido político, con 3 diputados que están desprendidos de Renovación Nacional, un partido de centro derecha, y que van a ser actores, van a ser protagonistas de lo que viene de aquí en adelante. Aparte de la senadora Lili Pérez, por cierto. Así es. A ver, bienvenidos, les damos a Pedro Brown, Joaquín Godoy, Carla Rubilar, bienvenidos a nuestro Muchas estudio. gracias. Pues. A ver, lo primero que quiero preguntarles, porque hay dos movimientos, Evópolis y Amplitud. ¿Qué nos diferencia, Joaquín, de Evópolis? Bueno, yo creo que muchas cosas. Primero, el hecho de que nosotros teníamos un domicilio conocido, siempre hemos sido parte de la alianza, pero en el resto somos primos hermanos. Sentimos que el diagnóstico que hemos hecho es bastante similar y que finalmente tanto Amplitud como Evópolis, a nuestro juicio, tienen que cumplir un rol, que es lograr que el resto del mundo liberal pueda converger en un partido político que le dé un espacio a gente del mundo liberal, no solamente más cercana a nuestra alianza, sino que a la gente del mundo liberal en general, que hoy día sentimos nosotros desde Amplitud que no tiene una representación o no tiene un espacio. Creemos que lo que ha hecho Velasco, lo que han hecho otros movimientos, todavía ha sido muy preliminar o prematuro. Creemos que no tiene además una representación en el Congreso, y ahí vemos nosotros que hay una oportunidad para que la gente del mundo liberal pueda tener un canal para llegar al Congreso, que es tan importante porque es donde vamos a tener las discusiones futuras. Carla, ¿le gustaría terminar este 2014 convertidos en un solo partido político, Amplitud, Evópolis y los grupos liberales que quieran sumarse? Sí, nos gustaría. ¿Para qué lo vamos a mentir? Incluso dentro de nuestra declaración, cuando renunciamos, hicimos una invitación expresa a Evópolis y a los grupos liberales que compartían nuestra idea, porque efectivamente creemos que todos juntos podemos convertir y transformar la coalición en eso, porque finalmente hemos sentido que se ha ido achicando y que durante el gobierno del presidente Piñera nos pasó que partimos como coalición, eso permitió que llegara el presidente Piñera a ser presidente y nos fuimos achicando y arrinconando hacia Renovación Nacional nomás y la UDI, y nos fuimos ampliando. Por lo tanto, nosotros esperamos efectivamente ser capaces, ojalá, de construir un tercer partido que aúne las fuerzas liberales y que efectivamente lo más importante, que es lo que hemos vivido en estos 2 meses de Amplitud, es invitar a mucha gente que jamás había participado en política. El 80% de la gente que la ha escrito Amplitud y que conversa con nosotros y que quiere participar, no militaba jamás ni en Renovación Nacional ni en la UDI, pero sí se entendía que eran de centro derecha y ahora están muy comprometidos con nosotros. Pero hablaba Joaquín del tema de Andrés Velasco, por ejemplo, que son cosas todavía muy preliminares, pero él los ha criticado mucho a ustedes también, y a Evópolis, y ha dicho que cómo pueden hablar de una derecha liberal cuando apoyaron una candidata que de liberal tenía poco o nada, que no estaba a favor de ninguna de las cosas que están en la agenda de alguien que se defina como liberal y que tampoco planteó ninguna reforma, dice Andrés Velasco, importante. ¿Qué responde frente a eso? ¿Son realmente parte de un grupo liberal? Evidentemente que sí. Lo que pasa es que nosotros, las circunstancias nos llevaron a apoyar a la candidata que era nuestro sector, que en definitiva fue después de un accidentado proceso, pero fue la candidata que nuestro sector llevó adelante y nosotros teníamos la necesidad y la convicción de tener que apoyarla. Pero él también, la necesidad, pero la convicción. No, pero él también apoyó una serie de candidatos que no tienen nada de liberal, pero él quizás es la primera representación liberal dentro de la actual nueva mayoría, y hoy día tampoco está dentro de ella. Por lo tanto, dentro de la política uno a veces tiene que ceder ciertas cosas y apoyar a su sector. Evidentemente que hay una serie de ideas que ella no apoyaba o que no llevó adelante en su campaña. Creo que Evelyn Matei es muchísimo más liberal de lo que mostró en su propia campaña, producto de las propias trabas que le ponen los partidos que la sustentaban. Y eso algo también le ocurrió al presidente Piñera. Es cosa de ver que la agenda que él propuso era bastante más abierta, más moderna, una centroderecha distinta, pero la gran traba que tuvo fueron sus propios partidos políticos, y eso es lo que nosotros creemos que es importante, darle fuerza al centro, hacia un partido que sea más moderno, más inclusivo, mucho más tolerante, de manera tal que cuando volvamos a hacer gobierno, esa agenda tenga mejor recepción dentro de nuestros parlamentarios. Ahora, este 11 de marzo al mediodía precisamente empezaba una etapa en la cual los ministros del
gobierno de Sebastián Piñera tenían que tomar una decisión, o al menos comunicar una decisión, y eso debe pasar muy pronto, si finalmente van a volver a sus partidos o no. Por ejemplo, ¿ustedes están esperando con los brazos abiertos a algunos exministros de Sebastián bueno, Piñera? nosotros esperamos a todo el mundo venir con los brazos abiertos. A la vocera Pérez, por ejemplo. Hay mucha gente que en privado nos ha manifestado su intención de participar en Amplitud, porque como decía la Carla muy bien, como decía Pedro, lo que nosotros buscamos dentro de la alianza es justamente darle modernidad, amplitud, llegar a un espacio que hoy día no se ha generado, y de hecho sustentar una agenda que fuera mucho más liberal. Dentro de ese camino hay mucha gente que nos ha planteado su interés en participar, y nosotros todavía estamos recién partiendo, pero lo que queremos conformar es una especie de comité que permita que gente que tiene experiencia, gente que tiene cancha, gente que tiene además mucho conocimiento, pueda aportar desde el mundo de las ideas desde ahí. Y nosotros estamos, bueno, a la espera de que ojalá llegue la mayor cantidad de gente posible, pero lo que más nos interesa, y quiero tomar algo que dijo la Carla que es súper importante, a nosotros nos mueve mucho más incorporar gente joven que no haya participado en la política. Creo que ese es el gran desafío de todos los que estamos en política. Cuando tú veías que había tanta gente, tantos chilenos que no participa de la política siendo esta tan importante, yo creo que ahí es donde tenemos un gran desafío. ¿Se imaginan incluso con la DC formando en algún minuto un polo político? Yo creo que nosotros compartimos varias ideas con la DC, eso es innegable. Ahora, pensar en una estructura institucional con la democracia cristiana, la verdad es que nosotros hemos fijado en algún momento, desde el primer momento, que estamos en el domicilio político de la coalición, pero eso no implica que nosotros no podamos apoyar las buenas ideas, las ideas de centro. Nosotros tenemos una mirada muy de centro, sobre todo en lo que es el pilar de la reivindicación de lo público, donde nosotros creemos que en temas tan sensibles como salud, como vivienda, como previsión, como educación, no basta con la mano invisible del mercado, sino que hay que efectivamente tener regulaciones y tener políticas públicas que permitan a las personas tener libertad. Porque cuando se habla desde nuestro sector, y lo reconocemos, que tenemos que defender la libertad de elegir de las personas y que compartimos, no es real cuando esa libertad de elegir está limitada por el acceso económico del copago para una persona, para un colegio, o si puede o no puede pagar el plan de salud de una ISAPRE. Eso no corresponde, y nosotros creemos que ahí hay cosas que intervenir, y yo creo que tenemos muchas ideas que pueden compartirse y que podamos avanzar con la nueva mayoría en algunos temas. Y estas ideas en conjunto, por ejemplo, ¿qué relación van a tener ustedes con la fundación que va a lanzar ahora el expresidente Sebastián Piñera? ¿Son primos hermanos también con esa fundación o no? ¿Son cosas completamente aparte? Evidentemente que con mucha gente que está en esa fundación tenemos mucha cercanía, hemos trabajado estos 4 años juntos y vamos a tener una cooperación por parte de ella para nuestro trabajo parlamentario. Nosotros esperamos que nos puedan nutrir de proyectos, de ideas y de los desafíos que vienen por delante, que son de verdad transformar a la centroderecha en una centroderecha distinta, moderna, social, y que esté movida por un eje mucho más liberal de lo que ha sido históricamente. Visto desde el día de hoy, ¿es hoy el presidente Sebastián Piñera el mejor posicionado para el 2017? ¿Es el que tiene más chances hoy? Mira, para nosotros nuestro desafío es tener o lograr un espacio y una plataforma que permita tener a alguien de nuestras filas que pueda formar parte de una primaria. Nosotros entendemos que obviamente el presidente Piñera, y sobre todo cuando la gente empieza a comparar, nosotros le deseamos la mejor de la suerte al gobierno de la presidenta Bachelet, pero ya hemos visto que algunas cifras no son muy alentadoras, y eso nos preocupa, sobre todo este secretismo o esta, yo creo, primer impasse que tuvieron con los ministerios y con algunos subsecretarios y intendentes. Creo que fue un primer paso en falso, y a nosotros eso nos preocupa porque creemos que al final lo que va a ocurrir es que algunos pilares que eran fundamentales para el desarrollo de Chile, como es el tema económico, por ejemplo, no van a ser de la misma solidez del gobierno del presidente Piñera. Eso va a ser muy bueno para Piñera porque comparativamente hablando lo va a posicionar bien, pero lo que nosotros esperamos, más que sea Piñera o otro el candidato, es justamente poder, desde nuestro sector, ampliar la alianza y desde ahí hacer una plataforma que permita que gente que dejó de apoyar a nuestro sector lo haga nuevamente. Carla, por ejemplo, ¿gustaría ver a Lili Pérez de candidata presidencial en 2017 en una primaria? Yo creo que nosotros tenemos personas muy capacitadas. El presidente Piñera hizo un gran gobierno. Nosotros como Amplitud vamos a contribuir a defender su legado, de eso no hay ninguna duda, pero también lo hemos dicho hasta el cansancio, nos formamos Amplitud para hacer una plataforma para el presidente Piñera 2017. Lili Pérez es una senadora extraordinaria, tiene claramente los ideales de Amplitud,
no tenemos ninguna duda que sería una gran candidata presidencial, pero ninguno de nosotros, de los que hemos salido, hemos pensado en formar Amplitud como una plataforma presidencial de alguien con nombre y apellido. A lo que a nosotros nos interesa es tener un espacio para ideas, porque finalmente el día de mañana, cuando no esté Pedro Brown, Joaquín Godoy o cualquiera de nosotros, que eso finalmente no signifique la muerte de las ideas liberales, que ya no hay el espacio. Nosotros lo que queremos es generar un espacio donde los jóvenes se tomen las ideas, donde podamos discutir ya no de cómo votó Pedro Brown, sino que de los temas de matrimonio homosexual, de la reivindicación de lo público, del tema de la ISAPRE, de aborto terapéutico, es decir, los temas sean los que están en el tapete. Entonces, más allá, como muy bien decía Joaquín y también Pedro, más allá del nombre, nosotros lo que queremos crear es una estructura poderosa donde nuestras ideas creemos que son mayoría en la ciudadanía, donde la gente efectivamente confíe y que finalmente la persona que calce mejor sea la que sea nuestro abanderado presidencial, pero no al revés, no una persona que tengamos que llevar por su propio carisma, sino que las ideas sean las que conquisten a las personas. Ya vamos a hablar de lo que piensa usted de temas específicos, pero previo a eso, ¿cómo ven el comienzo de Michelle Bachelet? ¿Tú dices alguna preocupación por alguno de los hechos? 4 subsecretarios que tuvieron que renunciar antes de asumir. ¿A Carolina Echeverría se la debió mantener en su puesto o está bien que, dado que no eran solo acusaciones por lo del padre, sino que también otras denuncias por otros temas como Barrancones y la denuncia que habría pedido que retirara una querella por tortura, o estuvo bien que se le aceptara su renuncia? A ver, yo creo que hay situaciones que son sumamente personales de cada una de los subsecretarios y ministros que si tenían algo ellos que podía generar conflicto, debieron anticiparlo. Creo que ahí hubo un error personal de cada uno de ellos, lo primero. Y lo segundo también queda en evidencia un error de chequeo. O sea, creo que fueron demasiado las situaciones que quedaron en tela de juicio, que generaron situaciones incómodas y que en definitiva hacen perder un poco de credibilidad al inicio de un gobierno. Yo evidentemente creo que son situaciones que no son deseables. Nosotros no decimos que vayan a marcar el futuro gobierno, sino que son... Sí. Ahora, 3 diputados, 3 votos, por lo tanto, importantes para eventualmente poder sacar adelante algunos proyectos que para el gobierno son interesantes. Vamos rápidamente a ver cómo votan ustedes algunos proyectos que están en el programa de la nueva mayoría y que les va a tocar considerar. El fin del copago en los colegios subvencionados. ¿A favor o en contra? Mira, nosotros lo que nos gustaría, Daniel, es pasar de los 60.000 pesos hoy día de subvención escolar preferencial a 100.000 pesos. Con menos de eso, la verdad que es imposible que un niño tenga reales oportunidades de defenderse y tener herramientas para adelante. Y con eso es lo que nosotros vamos a pelear. Eso es lo que nosotros queremos como primer objetivo. ¿Por qué? Porque... Pero con eso estarían de acuerdo si se les dice ya, ok, una subvención de 100.000 pesos. Por supuesto que sin sí. el copago. No, es que no es necesario el copago. No, pero pero si no lo prohíben, lo pueden seguir pidiendo. Pero Mónica, si tú partes de un mínimo de 100.000 pesos, tú logras hacer algo que es justamente lo contrario a lo que se pretende hacer con gratuidad arriba. Nuestro gran problema es que a mayor nivel socioeconómico, mejor resultado de la PSU. Y por lo tanto, quienes entran a la universidad, quienes tienen más oportunidades hoy día, son quienes tienen más recursos. Eso hay que subsanarlo abajo. Y por eso nosotros hemos dicho que lo que queremos es poner la discusión ahí. Ahí es donde hay que darle una diferencia, bajo los 12 años, y después a nivel de 16 años, que es donde los muchachos además tienen mayores inquietudes y por lo tanto hay mucha deserción. Esa creo que es la discusión de educación que tenemos que tener. Carla, por ejemplo, si se subiera el financiamiento estatal, la subvención estatal a 100.000 pesos, pero igual se permitiera el copago, habría colegios que seguirían cobrando ese diferencial y seguiría habiendo una segregación entre padres que pueden pagar ese diferencial y padres que no. Por eso la pregunta es, más allá de que se pueda subir la subvención, ¿están de acuerdo con eliminar, prohibir el copago o no? A ver, yo creo que nosotros lo que buscamos como Amplitud es la libertad de elegir de las personas. Y nosotros reconocemos que efectivamente la libertad de elegir está limitada cuando una persona tiene que pagar y por tanto uno tiene que elegir dentro de la capacidad de copago. No puedo elegir cualquier colegio, ni tampoco puedo compararlo con el municipal porque muchas veces tengo que optar por el municipal porque el municipal es gratuito y no tengo los 10.000, 20.000 o 30.000 pesos de copago. Por lo tanto, para nosotros efectivamente el aumentar la subvención en un nivel que permita la sustentabilidad de los colegios particulares subvencionados y por tanto la gente realmente puede elegir es una opción que nosotros no vemos con malos ojos, pero tendríamos que revisar efectivamente que se puedan mantener los particulares subvencionados y no sea un resquicio para finalmente terminar eliminándolo, que no haya libertad de enseñanza y que terminemos en la particular pagada y en la municipal gratuita, porque eso sí nosotros creemos que atenta también contra la libertad de elegir de las personas. Matrimonio homosexual, ¿con qué votos contaría un proyecto de ustedes 3?
La verdad nosotros dentro de Amplitud lo tenemos bastante claro, conversado, hay acuerdo absoluto que es necesario avanzar en cuanto al matrimonio igualitario. O sea, ¿contaría con los votos de los tres? Hay algunas diferencias respecto en el tema de adopción, internamente hay algunas diferencias, pero no nos cabe ninguna duda que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar al matrimonio igualitario, que el acuerdo de vida en pareja es necesario, pero que no resuelve todos los temas, sino que más bien es una convicción de gente que no cree en el matrimonio, pero sabemos también que el matrimonio igualitario es una necesidad. A ver, pero si entiendo bien, sin adopción por lo menos están los votos de los tres. Sí. ¿Ya? Y con adopción, ¿quién vota a favor? ¿Alguno de los tres vota a favor? La verdad es que en el tema de adopción tenemos, yo creo, una discusión pendiente, ¿eh? Ninguno dice que no al tiro, de inmediatamente, pero todos planteamos de que tenemos que escuchar, tenemos que saber, tiene que ser una discusión en el bien superior del niño, porque entendemos de que el derecho no es el de los padres homosexuales a ser padres, ni el de los derechos de los padres infértiles a ser padres, sino que cómo está el niño mejor, si con esos padres, y por lo tanto esa discusión, si la damos en ese centro, nosotros vamos a tomar una decisión posterior a los antecedentes que recibamos. Pero efectivamente, por eso nosotros, cuando nos dicen matrimonio igualitario, nosotros entendemos matrimonio igualitario con adopción, porque obviamente tiene que ser con todos los derechos que tiene una pareja heterosexual. Por eso siempre decimos que estamos abiertos a la discusión, porque efectivamente si solamente fuera matrimonio, probablemente estaríamos todos de acuerdo, pero tenemos ese otro tema para convertirlo en igualitario. Okay, sobre la reforma tributaria, hay una reforma que está en el programa de gobierno de Michelle Bachelet sobre el tema del food, de aumentar el impuesto a las empresas y otras medidas. ¿Esa reforma, tal como está planteada, cuenta con el voto de ustedes o no? En principio estamos abiertos a la discusión, pero nos complica mucho lo que va a pasar con las pymes. Nosotros creemos que la reforma, como está planteada, va a significar que las pymes tengan menos capital de trabajo. Se está planteando depreciación acelerada. La verdad que las pymes no tienen que depreciar porque no tienen inmuebles, por lo tanto no tiene mucho sentido, y yo creo que a quienes más golpearía sería justamente a las pymes. Las grandes empresas al final se rascan con sus propias uñas, y creo que ahí es donde está el talón de Aquiles de esa discusión. Ahora, lo que sí hemos conversado en Amplitud es estar abierto a la discusión, es poner estos temas arriba de la mesa, es buscar perfeccionar los proyectos, ojo, y además con otro objetivo. ¿Para qué vamos a ocupar los recursos? Fíjate que el gobierno del presidente Piñera pasó de 27.000 millones de dólares recaudados por el fisco a 42.000, o sea, prácticamente lo duplicó producto del crecimiento económico. Entonces yo creo que tenemos que tener un muy buen equilibrio entre las dos cosas, en cómo por un lado se exprime el limón y se reúnen mayores recursos para financiar educación y otras materias, pero al mismo tiempo también cómo logras que los pequeños emprendedores puedan seguir haciéndolo, pues ellos son el motor de la economía. ¿Y están de acuerdo con subir los impuestos al 25%? La verdad es que nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio respecto de hasta dónde pueden llegar los impuestos. Creemos que en la medida que sea necesario recaudar más fondos para poder sacar adelante las políticas públicas que son necesarias para el desarrollo del país, evidentemente que hay que avanzar en una reforma tributaria. Y nos parece hoy día sí, y eso es algo que tenemos medianamente claro, es que la relación de impuestos entre las empresas y las personas en nuestro país es bastante amplia, y por lo tanto ahí yo creo que nosotros necesitamos buscar un cierto grado de márgenes que sean más racionales, y creo que eso también traería muchos procesos convenientes dentro del tema tributario. Hoy día sabemos la cantidad de sociedades, cantidad de figuras que se crean para poder revertir esa diferencia de impuestos que tienen que pagar las empresas, y que después esos recursos no pueden pasar a las personas. Y ahí, evidentemente, que llegar a 25% no sería dramático. Carla, en el tema del aborto, tal como lo ha planteado el programa de gobierno de la nueva mayoría, es decir, aborto terapéutico en caso de inviabilidad del feto o en caso de violación, ¿está el voto de ustedes para aprobarlo o no? Sí, efectivamente nosotros como Amplitud creemos que hay que avanzar en el tema del aborto terapéutico, y hemos discutido bastante, y creemos que, por ejemplo, en el caso de riesgo de vida de la madre, nosotros creemos que hay que legislar. No de salud, porque creemos que salud es muy amplio, y por tanto cualquier depresión que se podría decir, por ejemplo, de una mujer que quedó embarazada y que no quería tener al muchacho, podría ser considerado. Nosotros creemos que eso es muy amplio. En el caso de inviabilidad fetal, nosotros efectivamente creemos que hay que legislar también, porque entendemos de que llevar a un embarazo a término y obligado por el Estado en un lamentablemente feto que va a terminar falleciendo inmediatamente, incluso se ha catalogado en otros países de tortura por organismos de derechos humanos. En el caso de violación sí tenemos una discrepancia con el programa del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque creemos que en el caso de la violación, cuando se sucede en ese momento, tenemos la píldora del día después.
que en un porcentaje altísimo va a impedir un embarazo, entendiendo también que es difícil quedar embarazada porque son pocos días y Pero por lo tanto creemos... Incesto no toman normalmente Efectivamente, píldora la del discusión día más después. compleja es la de incesto, ¿no es cierto? Que estamos hablando de niñitas de 9, 10, 11, 12 años que sufren una violación reiterada habitualmente por un familiar. La verdad es que esas niñas habitualmente van a saber que están embarazadas más allá de las 20 semanas. Las 20 semanas es cuando se pega la primera patadita. Vamos a entender de que habitualmente una niña, una pequeña, estamos hablando de una niñita que no tiene idea lo que es estar embarazada, va probablemente a saber que está embarazada a las 20, 21, 22 semanas. Estamos hablando de a nuestro juicio, un ser humano completamente formado. Y pensar en un aborto, la verdad es que no está dentro, porque efectivamente, como yo he tratado de transmitir, para Amplitud la libertad de las personas es muy relevante, pero ahí creemos que hay una libertad de un tercero en juego. Ahora, hablemos de otras cosas también que tienen que ver con otras reformas, por ejemplo, la AFP estatal. Ustedes están, más allá de si ustedes creen que eso soluciona o no el tema de las pensiones, ¿están dispuestos a apoyar una AFP estatal? Mira, si es que va a cumplir un rol real de mejorar las pensiones y regular un mercado que hoy día evidentemente es complejo, no tenemos ningún problema, pero no se vaya a convertir en un nuevo Banco del Estado. El Banco del Estado claramente no resuelve el tema de crédito y de las tasas para el ciudadano común y corriente. Muchas veces, y hoy día en particular, es mejor ir a pedirle plata a un banco privado que al propio Banco del Estado. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. No sé si la solución al problema de las pensiones hoy día esté en una AFP estatal. Quizá en revisar el sistema completo y ver cómo avanzamos en un sistema que realmente permita que las personas tengan una pensión digna al momento de jubilar. Pero revisar el sistema completo significa cambiar el sistema de capitalización individual que rige hoy en Chile. Pero es que ahí, Daniel, complementando un poco lo que decía Pedro, nosotros creemos que el sector privado tiene muy buena capacidad y es muy eficiente para construir ciertas cosas, pero la pata que falta es un Estado fuerte que permita fiscalizar que no se abusen en esos ámbitos. Cuando se forman carteles, cuando cobran los mismos precios, cuando no te permite que haya movilidad de una AFP a otra, esas son las cosas que finalmente van causando o produciendo abuso y que hacen que el sistema no funcione bien. Lo que nosotros entendemos es que el Estado justamente tiene que intervenir en esas materias. Ahora, respecto de si tenga que ser el Estado el que lo implemente, la verdad que las experiencias que se tienen no son buenas, muy por el contrario, son malas experiencias. Es impresionante como el Banco del Estado, que era ser el primer banco que potencia el emprendimiento, tiene menores colocaciones que las que tiene el Banco del Desarrollo. Entonces, creo que ahí hay que entender bien que desde el punto de vista liberal, lo que nosotros entendemos es que el mercado debe funcionar bien, pero que muchas veces se producen abusos por la concentración, y Chile es un país que hoy día está muy concentrado. Eso es algo que queremos ir rompiendo, y ahí creemos que el Estado tiene que tener un rol importante. Y desde el punto de vista liberal también, Carla, en el caso de la AFP estatal, ¿crees tú una contribución o definitivamente tiene que empezarse en otras formas de mejorar las pensiones? A ver, como decía muy bien Pedro, la verdad es que nosotros no tenemos ningún tabú ni ningún dogma al respecto del tema de la AFP estatal, pero nosotros sentimos que es como una suerte de cosmética, ¿eh? Vamos a hacer una AFP estatal y generando como una suerte de expectativa en la ciudadanía que al crearse esta AFP estatal las pensiones mágicamente van a ser muy buenas y ya efectivamente no van a tener el porcentaje que hoy día están teniendo del sueldo que trabajaron toda la vida. La verdad es que nosotros estamos súper dispuestos, y un mensaje que le mandamos a la presidenta Bachelet, a revisar efectivamente el sistema de pensiones que garantice una pensión mínima digna que le permita vivir a las personas después de haber trabajado toda su vida. Nosotros creemos que efectivamente ahí hubo un aporte que se hizo en su momento con el sistema de capitalización individual, pero creemos que efectivamente algo hay que complementar ahí, porque no puede ser que personas que hayan trabajado toda su vida tengan pensiones tan bajas que a veces no le permita pagar ni siquiera los medicamentos. ISAPRES, ¿qué reforma importante están dispuestos a hacer a las ISAPRES? Por ejemplo, ¿prohibir la integración vertical con las clínicas? O sea, yo... Es tu tema, así que upa. Te miramos. Bueno, Sí. a ver, la verdad es que nosotros en este tema entendemos de que la integración vertical se puede prestar para abusos, porque es un tema bien complejo de explicar. Cuando el sistema de pago es como el que existe hoy día, la integración vertical, cuando yo soy dueño de la clínica donde te obligo a atenderte, obviamente que finalmente es un abuso sobre las personas, porque le digo que por la ISAPRE tú tienes que atenderte ahí nomás y por lo tanto te tienen que cobrar lo que ellos quieran. Pero por ejemplo, si uno cambia el sistema de pago, y por eso decía que es complejo, y crea una suerte de forma de
riesgos compartidos, es decir que la ISAPRE y la clínica tienen que compartir el riesgo, entonces ahí es buena la integración vertical porque genera beneficios sobre las personas. Por lo tanto va a depender de cuál sea el sistema de ISAPRE que queramos tener. Y nosotros lo que creemos en Amplitud es que el sistema ISAPRE no puede poner los precios porque dice que subieron los costos, no puede efectivamente discriminar a las mujeres en edad fértil o por edad, no puede efectivamente impedir que uno se cambie de plan por las preexistencias, y lo que hay que ver es cómo integramos, a mi juicio, el sistema público, el FONASA, con la ISAPRE, porque lo que hoy día pasa es que el FONASA recibe la gente más cara, la gente más viejita, la gente que está más enferma, y el sistema privado no se hace cargo efectivamente de las personas que tiene que hacerse cargo, que a veces cotizan durante muchos años y las termina echando por vejez o por enfermedad al FONASA, que lamentablemente muchas veces no cumple y que tenemos que mejorar porque ahí está el 80% de los chilenos. Ahora, ustedes se acaban de retirar de un partido de Renovación Nacional y ha sido también con acusaciones bastante fuertes. ¿Es posible trabajar, por ejemplo, con la actual directiva de Renovación Nacional o ustedes van a esperar definitivamente que haya una nueva directiva para ver qué hacer? Para nosotros lo más importante, más que con quién a la cabeza, es los temas que se pongan arriba de la mesa. Está bien, pero con Carlos Larraín se puede conversar sobre Mira, el tema. Yo creo que hablar con Carlos Larraín es muy difícil. Creo que Carlos Larraín es una persona que ha defendido y ha trincherado a Renovación Nacional en una esquina defendiendo, creo yo, banderas de hace 20 años atrás. Y justamente esa es una de las razones de por qué para nosotros es tan imperioso y importante el abrir un espacio que permita defender lo que hoy día necesitan los chilenos hacia adelante. Ahora, eso no quiere decir que yo no me pueda sentar en una mesa a conversar con él y a buscar un acuerdo respecto a un tema. Ahora, que va a ser difícil hacerlo. Ya, no lo ves muy posible. No es fácil hacerlo, no es fácil. No, es complejo y bueno, ya es una directiva que está completamente de salida, por lo tanto es evidente que no se van a llegar a grandes acuerdos tampoco. Hay una relación tirante también entre Renovación Nacional y la UDI, no hay ninguna coordinación entre ambas directivas, no la hubo durante los 4 años de gobierno, por lo tanto terminado este comité político los días lunes, hay que buscar otras instancias. Y se están generando, nosotros ya estamos generando instancias de conversación aquí en el Congreso con las bancadas de la UDI y Renovación Nacional para poder empezar a avanzar en acuerdos que después se irán materializando con las directivas de los partidos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este debate, ya mirando el futuro, evaluando también lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera, pero también mirando el futuro. Muchísimas gracias a todos los integrantes de Amplitud. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, esta es la cobertura de CNN Chile del cambio de mando desde el Congreso Nacional en Valparaíso.